La agencia tributaria ha devuelto 7.400 millones de euros a 11,3 millones de contribuyentes y ya se han abonado cerca del 80%. En Málaga ha habido un 4,7 más de declaraciones, ya saben, lo hemos explicado aquí, motivado principalmente por esta campaña que ha estado marcada por los ERTES y el ingreso mínimo vital. Concretamente han sido 733.000 las declaraciones que han sido con un 65% a devolver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Código 84. Ya saben que desde aquí siempre tratamos con temas que tienen que ver con la empresa, el empleo, el emprendimiento, la economía y la formación. Y vamos en primer lugar a saludar a Fernando Cubillo, que es secretario general de Comisiones Obreras de Málaga. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, me escucháis bien, ¿no? Buenas tardes, sí, estupendamente. Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque ha sido reelegido recientemente como secretario general para los próximos 4 años. Sí, así es. Fue en el mes de abril y pues vamos a coger este segundo mandato en un momento económico complicado por la pandemia y por toda la transformación que ya desde Comisión Obrera de Málaga veníamos anunciando y veníamos trabajando. No, recordar que en el mes de noviembre del año 2019, antes de la pandemia, estábamos hablando de la digitalización en los procesos productivos de las empresas. Desde Comisión Obrera de Málaga hicimos un documento importante de más de 100 páginas hablando de cómo la digitalización antes de la pandemia, 6 meses antes, iba a afectar en la economía malagueña, tanto en el turismo como en el sector servicios bancarios, oficinas y demás. Y ya estábamos preocupados. La pandemia nos ha metido de lleno y nos ha acelerado este proceso, que nos obliga sindicalmente a ponernos también al nivel que la economía nos está diciendo y al nivel que las tecnologías nos exigen a todo el mundo y también a nosotros, a Comisión Obrera también. Pues claro, efectivamente, ahora más que nunca, bajo ese lema, ahora sí toca, ese diálogo social es imprescindible. Escuchábamos el otro día al ministro Escrivá, bueno, unas declaraciones de las cuales después se retractó, que venían a decir básicamente que los nacidos en el baby boom iban a tener que trabajar más años o cobrar menos pensión para ser una forma solidaria con esta nueva generación que ha estado marcada, sin duda, pues por el paro, ¿no? ¿Qué te han parecido estas declaraciones? Pues este hombre es un técnico, un buen técnico, muy conocedor de la seguridad social. Ha estado muchos años dirigiendo la Agencia Independiente de Regulación Fiscal, la AIREF, pero a la hora de establecer comunicación no está acertado, no está acertado. Con este nuevo acuerdo que hemos firmado, los nacidos en el baby boom, es decir, los que hoy tienen 60 años o incluso menos, van a ver mejorada su pensión respecto al sistema actual en un 5%. Es decir, con el sistema que aprobó el Partido Popular, que impuso el Partido Popular en el 2013, hoy perderían un 5% de pensión los nacidos en los años 60, un 10% los nacidos en el año 70, la década de los 70, los que tienen 50 años actualmente, y así irían perdiendo poder adquisitivo. Bueno, pues con el sistema que hemos firmado esta semana ganamos poder adquisitivo un 5%, los que han nacido, los que hoy tienen 60 años, ganan un 10%, pero cuidado, fijaros si el acuerdo es importante, que gana un 20% de pensión aquellos que hoy tienen 30 años. Es decir, la gente joven tienen garantizada su pensión, la gente joven, y además actualizada en un 20%, aparte del IPC. Se suprimen los recortes de 2013 de Mariano Rajoy, pero ¿qué pasa con la financiación del sistema? Que eso es un poco el caballo de batalla, ¿no? Pues claro, nosotros ya lo veníamos diciendo desde hace 10 años, Comisión Obrera venía diciendo que hay que diversificar las fuentes de financiación del sistema público de pensiones. ¿Por qué hay que diversificar estas fuentes? Porque los trabajadores, las trabajadoras, metemos dinero en la hucha de las pensiones, pero después se sacaban para otros gastos que nada tenían que ver con las pensiones. Por tanto, se nos estaba quitando realmente ese derecho a la pensión a futuro, porque se pagaban pues bonificaciones de contratos, se pagaban tarifas planas de autónomos, se pagaban ayudas a familiares, orfandad, se pagaban los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras de la seguridad social, etcétera. Y entonces, claro, teníamos
el 40% del gasto que llamamos pensiones no son para pensionistas ni para jubilados, son para otros gastos que el Gobierno de España, el que le toque gobernar en cada momento, iba acordando, iba aprobando y lo iba haciendo en detrimento de las pensiones. Por tanto, cuando un gobierno decide bonificar o decide dar una ayuda a la natalidad o dar una ayuda a otras circunstancias que hay que atender, hay que sacar presupuestos del Estado y poner dinero. Por eso diversificar. Estamos hablando de 22.000 millones de euros. Esos mismos dineros que el Estado ha ido sacando poco a poco de la hucha de las pensiones. Y en consecuencia, cuando vamos a jubilarnos, no había dinero, lógicamente. La coordinadora andaluza de los pensionistas, que además les vemos mucho en la calle, yo siempre desde aquí digo que nos dan una lección a todos, porque sin duda son gente, muchos de ellos ya jubilados y que están ahí, dale que te pego, ¿no? Pues clamando, ¿no? por los derechos de las pensiones suyas, pero sobre todo por las futuras, ¿no? Dicen que todavía quedan muchos temas pendientes, como es esa jubilación a los 65 años, el incremento de las pensiones mínimas y sobre todo el tema de la brecha salarial. Sí, efectivamente, para tener una pensión digna hace falta dos cosas. Primero, haber cotizado y tener derecho a que sea suficiente la pensión y que el sistema sea sostenible, pero hace falta otra cosa más, y es tener trabajo, empleo digno. Hoy, con los empleos que tenemos en Málaga, con los salarios precarios que tenemos, la media de la población malagueña que trabaja un 70% de la jornada completa. Es decir, reducimos el salario y quien gana el salario mínimo reduce el salario al 70% de 950 euros. Con eso ni se genera ingreso al sistema ni se generan pensiones dignas. Una persona que tiene un buen sueldo tendrá una buena pensión. Luego, lo que hace falta es mejorar la contratación, derogar la reforma laboral. Hay que derogar la reforma laboral para tener un empleo de calidad que garantice una pensión digna y que garantice un ingreso al sistema público de pensiones. Y, lógicamente, hay que tener un sistema de pensiones que sea sostenible, y este sistema que hemos firmado es sostenible, y que sea suficiente. Quiere decir que mi último salario sea equivalente a mi primera pensión. Eso es la suficiencia que desde Comisión Obrera defendemos y reivindicamos. Esas dos variables necesarias. Fernando, te estoy escuchando y me viene a la mente esas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Biden, que les dijo a los empresarios que si no encontraban trabajadores, que pagaran más. Evidentemente, no solamente lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, lo ha dicho también el Papa Francisco. Es decir, los sindicatos estamos cumpliendo un papel fundamental para que haya una clase media con salarios dignos, con jornada y con empleo digno. Y lo dice todo el mundo, lo dice la OCDE, si vamos a Europa, la Unión Europea, la situación que está viviendo España, y dentro de España, Andalucía, y dentro Málaga, Málaga es líder en contratación parcial, líder de Europa. Eso no puede ser. Luego hace falta, indudablemente, subir el salario mínimo, porque yo le digo una cosa a todo el mundo, cuando hablo de salario mínimo interprofesional, que también vamos a salir a la calle a reivindicar y a forzar a este gobierno a que aumente ese salario mínimo interprofesional. Le digo una cosa muy clara, quien gana 950 euros, cuando se le sube 50 euros al mes, hasta 1.000 euros, que es lo que estamos pidiendo para este año 2021, para este año, esos 1.000 euros se lo gasta todo antes de que acabe el mes. Ese dinero que las empresas pagan a los trabajadores se le devuelve a las empresas en forma de consumo interno y se le devuelve antes de 30 días, antes de que acabe el mes. Es la economía circular que queremos y que tanto se habla, pues en este caso la economía circular de los salarios. Dinero que recibe quien menos gana se lo devuelve todo de nuevo a las empresas en forma de consumo, porque no tiene capacidad de ahorro ninguna. Por eso es fundamental subir el salario mínimo interprofesional para dinamizar también la economía. Ahora que los turistas no vienen, nos acordamos del consumo interno. Pero ¿quién puede irse de vacaciones? Quien tiene un salario digno. Los que apenas cobran 900 euros no se pueden permitir unas vacaciones. ¿Veis viable que realmente se dé ese paso y se suba el salario mínimo interprofesional antes de que acabe este año? Antes de que acabe este año, el comité de expertos que se ha reunido y que ya ha entregado al Gobierno de España el informe, dice que hay que subir el salario mínimo interprofesional este año en una cantidad y que hay que tener como referencia los 1.050 euros de salario mínimo antes de este año, antes del año 2022, que acabe el 2022. El salario mínimo en España, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, tiene que ser el 60% del salario medio de este país. Y el 60% del salario medio de este país, hablamos de 1.200 euros de salario mínimo.
todos los países de la Unión Europea, todos han subido el salario mínimo. Luego, nosotros no podemos quedarnos atrás y no subirlo. Hay que hacer un esfuerzo y ese dinero que se paga a los trabajadores y a las trabajadoras se devuelve a la empresa en consumo. Y eso dinamiza la economía. Si miramos para atrás, en el año 2020, que hemos estado todo el mundo confinado, los turistas no nos han traído dinero, la economía no se ha dinamizado como la teníamos hasta ahora y hemos sido los españoles y las españolas las que hemos dinamizado con nuestro salario, con nuestras ayudas, con nuestros ingresos, con nuestras rentas. El consumo interno ha tirado de la economía. Luego, el salario mínimo es muy necesario para reforzar esta reactivación económica. Fernando, hace poco conocíamos los últimos datos del paro, estamos viendo en imagen hostelería, turismo, bares, restaurantes. Es el sector que ha tirado un poco de esa recuperación económica. ¿Teméis que muchos de estos contratos que han coincidido con la época estival y también con esta vuelta a la normalidad, entre comillas, sean temporales, que esto sea un espejismo? Sí, indudablemente Málaga vive una estacionalidad que cuando nos iba bien, había unas 20.000 personas que fluctuaban, que se encontraban empleo en el mes de verano, los meses de verano, junio hasta octubre incluso, y que cuando nos ha ido mal, en la crisis del 2008, ha sido el turismo el que arrancó la economía malagueña. Y ahora tiene que ser también el turismo el que arranque la economía malagueña. Y tiene que hacerlo con, verdad que tenemos mercados extranjeros como el Reino Unido, que ahora mismo ha frenado el trasvase de turistas con el tema de la pandemia, aunque ha abierto la frontera a final de este mes, pero eso ya se ha cargado, como quien dice, el verano, el sector de turismo. Pero lo que sí es necesario es que hoy el turismo tiene que sacar a Málaga de esta recesión económica, pero lo que no podemos es conformarnos con el turismo, Hay que diversificar la economía malagueña. Y diversificar la economía malagueña es potenciar también, además, otros sectores, como el agroindustrial, como el tecnológico, otros sectores como el nuevo tipo de construcción, de nuevas edificaciones, con nuevos estilos, con nuevos procesos constructivos, y hay que diversificar esa economía para hacerla más resistente a futuras crisis. Hemos visto en los últimos tiempos también cómo desgraciadamente pues, ha habido muchos sectores, entre ellos por ejemplo la banca, que han salido a la calle porque estamos viendo ¿no? como muchos ERTES pues, se han convertido en ERES y además de empresas que ganan mucho dinero, que tienen grandes beneficios, como puede ser el sector bancario o incluso pues, grandes cadenas, grandes franquicias. Indudablemente, no todo lo que está ocurriendo es debido a la pandemia. Los cierres de sucursales en la banca y las cajas de ahorro no tienen nada que ver con la pandemia, no tiene nada que ver con esta crisis. Ya se venían produciendo anteriormente. La crisis han aprovechado la crisis para aumentar más estos despidos y para transformar más el sistema bancario. Un sistema bancario que no mira a la sociedad, un sistema bancario que mira solo el beneficio y que está mirando dónde colocar esas grandes masas económicas de dinero que todos tenemos depositados y que a los ciudadanos nos está siendo cada vez más difícil acudir a una oficina bancaria. Más difícil porque nos han dicho que ya no podemos ir cualquier día de la semana, que tenemos que ir determinados días a determinadas horas y nos está generando un problema, sobre todo en la Málaga rural, en la Málaga del interior, donde ya ni hay oficinas bancarias ni hay cajeros automáticos. Entonces, esto tiene un problema que los políticos tienen que resolver. Y tienen que resolver los políticos sentándose con la banca, sentándose con los grandes bancos del IBEX 35 y los que no son del IBEX, que también son de bancos regionales, sentarse con ellos y decir, hay que dar un servicio social, y un servicio social es tener las oficinas abiertas. Y para eso hay que tener el personal. El otro día estaba yo en mi oficina bancaria para hacer un arreglo de sacar un dinero y tal y cual, y había 8 personas, 1 hora en la puerta esperando ser atendido. 1 hora en la puerta, 8 personas. Y le dije al director que estaba allí de la oficina, hace falta más personal. Y dice, el banco no nos da más personal. Luego nos están diciendo, nos están invitando a que no acudamos a la banca. Está generando un problema social en unos colectivos con más incidencia. Hablamos de las personas mayores que tienen más dificultad para manejarse con las tecnologías, para el pago a través del móvil, para el pago a través
de tarjeta y manejarlo todo a través de tarjetas, pero también nos está generando una situación social de despoblamiento, porque ¿quién se va ahora a un pueblo si para sacar dinero tienes que irte a otra localidad cercana o cabecera de comarca en la provincia de Málaga? Es un problema que la banca mira el beneficio y no mira la responsabilidad social que tiene la banca, que debe de tener con el conjunto de la sociedad. Fernando, aprovechando que hablo contigo, sí me gustaría preguntarte cómo, bueno, sé que para vosotros, para los sindicatos, ha sido una época esta de la pandemia de muchísimo trabajo, ¿no? Porque habéis tenido que aclarar muchas dudas, ¿no?, de trabajadores que no tenían claros pues cómo les iba a afectar, ¿no?, todo esto que estamos pasando, ¿no?, porque no podemos decir que haya terminado, pero sí sabemos que la afiliación ha subido, ¿no?, en este periodo. Sí, el año pasado, 2020, en mitad de la pandemia, como quien dice, Comisión Obrera de Málaga creció en afiliación un 3%, un crecimiento neto. Crecimos más, pero bueno, también ha habido gente que se ha dado de baja por razones económicas, Claro. porque cuando pierdes el empleo tienes que recortar por donde puedas. Pero a pesar de eso hemos crecido un 3% en la provincia de Málaga. Y es que hemos atendido a miles de personas, a miles. Te enseño el móvil. Esto es 24 horas el móvil, 24 horas atendiendo a todo el mundo que llama. Situación de trabajadores en empresa con un solo trabajador o una sola trabajadora de despacho, de oficina, con uno solo, que dice, me van a hacer un ERTE y yo estoy sola, ¿cómo lo hago esto? Claro, y una empresa con un trabajador no tiene derecho a tener delegado sindical, lógicamente, la ley no lo permite, pero sí tiene derecho la persona. ¿Y a quién acude? Ha acudido al sindicato, pues bueno, en este caso ha acudido a Comisión Obrera, le hemos atendido y eso ha supuesto un incremento de afiliación, un incremento de consultas. Han sido miles de consultas las que hemos tenido el año pasado, por correo electrónico, por teléfono, de muchas maneras, de miles de consultas, y hemos creado un grupo de trabajo específico para atender a aquellas personas que estaban en situación de ERTE o incluso de ERE. Han sido las menos, afortunadamente, pero también ha habido situaciones de ERE. Sin duda, la tramitación de las bajas, el teletrabajo, es que han surgido también tantos temas que es lógico, ¿no?, el poder estar... Y Sí, después, sobre todo, que la gente estaba muy perdida. La ya. gente se le entregaba la documentación por parte de la empresa de un ERTE y no sabía cómo tenía que hacer para cobrar la prestación, si la empresa le comunicaba los datos al SEPE, si el SEPE tenía los datos correctos, le pagaba, pero si no los tenía correctos, lo aparcaba en un montón de papel ahí guardado, dando salida a otros expedientes que sí tenían todos los datos y esperando a atender a eso. Y después la gente no sabía que había que estar apuntado al Servicio Andaluz de Empleo para poder cobrar el SEPE. Es decir, un desconocimiento que la propia Consejería de Empleo nos ha felicitado a Comisión Obrera de Málaga, porque hicimos una serie de vídeos explicativos que los pusimos en las redes sociales. Nos preguntaban por Facebook, nos han preguntado por Twitter, por cualquier sitio de redes sociales nos llovían las preguntas, y hemos hecho un vídeo explicativo de cómo era el procedimiento que tenía que llevar a cabo cada trabajador o cada trabajadora para poder cobrar la prestación de desempleo mientras estaba en ERTE, y todo el procedimiento. Y eso ha sido un trabajo bastante intenso que hemos llevado, pues sin horario, de lunes a domingo, sin horario. Fernando, nos quedan apenas un par de minutos, pero hay un tema puntual que sí me gustaría consultarte. Se trata sobre esa liberalización de horarios, ya que Málaga capital ha sido nombrada como zona de gran afluencia turística. Hemos visto cómo muchísimas personas, en su mayoría mujeres, jóvenes, con hijos a cargo, pues se van a ver obligadas, ¿no?, a trabajar de lunes a domingo, ¿no?, y incluso unas horas que no van a estar remuneradas, ¿no? Hemos visto varias manifestaciones, incluso han pedido, ¿no?, que el ayuntamiento tome medidas, el alcalde, a que se implique, ¿no?, con este tema, pero parece que de momento sigue todo igual, ¿no? Es que el Partido Popular en el gobierno andaluz y el alcalde de Málaga en el gobierno municipal se ponen al servicio de las grandes corporaciones empresariales, de los grandes centros comerciales, de los grandes fondos de inversión, que son los que gobiernan estos centros comerciales que hay en Málaga. No lo gobiernan empresarios autónomos ni particulares, lo gobiernan fondos de inversión con capital que invierte. ¿Y contra quién gobierna? Pues mira, el 80% de los trabajadores autónomos de Málaga que tienen un comercio abierto, el 80% no tienen trabajadores a su cargo, no tienen ningún trabajador. Es decir, el empleo es autoempleo realmente, tienen su comercio textil, su comercio de zapatos, tienen su comercio tal, el comercio, pero no tienen trabajador a su cargo.
a esas personas que ya pueden abrir de lunes a domingo y no quieren abrir de lunes a domingo, no quieren abrir, esas personas porque quieren descansar, estar con su hijo, con su familia, con los niños que están de fin de semana y estar un rato con ellos, esas personas se les está diciendo que abran también los domingos si quieren competir con los grandes centros comerciales y no pueden abrir los domingos. Y me decía un amigo mío de una comarca de Málaga, dice, mira, de un comerciante, si yo voy a Málaga, si la gente de mi pueblo va a Málaga y se gasta el domingo 100 euros en comprar, cuando vuelva al pueblo no se los va a gastar. Esos 100 euros no se los va a gastar. Luego está reduciendo la economía de ese pueblo. Está facilitando ese despoblamiento rural, vaciando al pueblo de dinero, vaciando al pueblo de economía, porque viene a Málaga, la capital, y hay un trasvase económico de las comarcas, de la Sarquía, de Antequera, de la zona del Guadalhorce, principalmente hacia Málaga, si se abre los domingos. Esto se lo hemos explicado al alcalde. Y tenemos un ejemplo muy claro. En calle Lario hasta la Catedral de Málaga ya apenas hay comercio. Se lo ha comido todo el turismo. Si ahora hablamos de que los grandes centros comerciales, como la Rosaleda cuando abrió, cerraron los comercios pymes de la zona de Palma Palmilla, de la zona de la Rosaleda, cerraron los comercios pymes de ropa, de zapatos, cerraron la ferretería, cerraron esos comercios. Luego tenemos que poner frente y respetar el compaginar el comercio de barrio, el comercio pequeño, pyme, con los centros comerciales grandes. Hay que compaginar esos dos modelos. Pueden coexistir, pero el Partido Popular en el gobierno de Andalucía y el del gobierno municipal de Málaga le han puesto en bandeja a los grandes centros comerciales el que abran cuando quieran en contra de los intereses económicos de la pequeña y mediana empresa. Bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros, Fernando Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras en Málaga, y os deseamos pues todo lo mejor para continuar luchando por los derechos y los intereses de la clase obrera. Un abrazo, gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo también. Hasta luego. Bien, pues vamos a continuar con otros temas, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de empresas, pero antes quiero mostrarles a través de un vídeo un proyecto precioso que además trata de recuperar el patrimonio agrícola malagueño. Se trata en este caso del proyecto Save Me Co, que como digo, pues lo que hace es conservar la variedad autóctona de la uva doradilla, que debido pues a la globalización y la inclusión de otras uvas foráneas, pues estaba en peligro, ¿no? Además, la producción es muy poquita, pero la calidad de la uva es muy buena. En este caso, bueno, vamos a ver esa puesta de largo, esa presentación del proyecto que tuvo lugar en la sede de la Sociedad Económica Amigos del País. Allí estuvieron, bueno, pues miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Económica Amigos del País, también José Manuel Moreno, secretario general del Consejo Regulador Sierras de Málaga, que hizo una breve historia sobre esta variedad, así como la propietaria del viñedo, Araceli García Ordóñez, y también, bueno, pues como no, los impulsores del proyecto, que son María Encarnación Aguilar y Mariano Enrique Heredia. Ellos nos van a poner en tesitura y nos van a contar un poco en qué ha consistido esta recuperación de esa uva, de ese vino blanco de la doradilla. Porque la doradilla es una variedad autóctona de Málaga. Es una variedad autóctona que se quedó anclada en su propio ser como consecuencia del valor extraordinario que tuvieron otras variedades en Málaga, como fueron la Pedro Jiménez y la Moscatel, que absorbieron el interés de todo el mundo. Y no solamente me refiero a los productores malagueños, sino de todo el mundo real, es decir, el mundo, el globo terráqueo que compraba vinos en aquella época y pasas, ¿no? La variedad Moscatel se derivó principalmente a la pasa, y la variedad Pedro Jiménez o Pero Simén, que así se llamaba en Málaga en las épocas del 1775, esa variedad era la Pero Simén, era la que principalmente se canalizaba hacia el vino. Todas las demás variedades se subyugaban. Es una variedad que todos nos imaginábamos que era una variedad plana, una variedad simplona. Y de repente estamos descubriendo que tiene unas cualidades excepcionales para poder ser consumida como un vino de alta calidad, ¿no? Por lo tanto, hoy en día la variedad doradilla se centra en Málaga, algunas zonas de Granada también hay esta variedad, pero se considera como una variedad autóctona. Por lo tanto, invito a que
luchemos por lo nuestro y no seamos perezosos, sino diligentes al pedir nuestros vinos. Hay también, como he dicho, en Tenerife, en La Gomera, aunque toman nombres diferentes, también en Australia. A mí esta variedad me motiva muchísimo porque, bueno, la conozco bastante a través de la capuchina, con los talleres de viticultura que hemos hecho en Vinality. También la bodega 17 filas que represento, pues también tiene su blanco seco de doradilla. Y siempre me he preguntado que cómo es posible que una variedad autóctona, blanca, la única que hay, junto con la Romé tinta en Málaga, pues casi ha ido perdiendo tanta presencia que me preocupaba bastante. No sé, es como si el espeto de Málaga, el espeto de Sardinas se perdiese, o si la biznaga de Málaga, que es algo también que lo identifica tantísimo, pues también se olvidara, ¿no? De ahí que pensé, hay que hacer algo por la variedad, tenemos que luchar por ella, y quizá lo mejor es que los bodegueros, nosotros todos, no hemos visto cómo tratarla, cómo conocerla. De ahí que empiezo a pensar qué solución podemos hacer, qué salida tenemos, y ahí es donde pienso en Encarni. Encarni es una gran amiga. Nos conocemos, pues bueno, a través de toda nuestra relación que tenemos. En fin, el vino nos une en Encarni. Sí. Y bueno, Encarni, yo creo que te lo he dicho, pero además de ser una gran amiga, valoro en ti que eres una persona muy constante, muy trabajadora. Cabezona, se llama cabezota, muy trabajadora, muy luchadora, incansable. Agotadora. Agotadora. Y pienso que eso es precisamente lo que el proyecto necesitaba, una persona que estuviera ahí dando la vara todos los días y evidentemente acompañándome, y los dos creo que hemos hecho un buen tándem. En ese tiempo, pues como en todo el proceso, siempre ha habido uno que ha tirado del otro. Hay veces que ha sido Mariano el que ha tirado de mí y otras veces soy yo quien ha tirado de él. Y en ese tiempo Mariano, pues un poco más débil, me llamó y me dijo: Encarni, ¿quién va a comprar la doradilla? O sea, queremos salvarla, pero es que nos podemos arruinar, ¿no? Y yo, como ha dicho antes, que soy un poco cabezota y de pueblo, pues le dije... Perdón, es que estás muy cerca. Creo. Vale. Que soy un poco cabezota y de pueblo, pues le dije, mira, le hemos dado nuestra palabra a Araceli, algo tenemos que hacer. Luego ya cuando veáis nuestras etiquetas veis que pone, somos algo así como dos locos. Ese somos algo así como dos locos hace referencia a ese momento que era de locos iniciar un proyecto y nosotros lo hicimos. Bueno, pues ya saben ustedes que aquí en Código 84 también tratamos de acercarles pues esos proyectos, esas empresas recién creadas, ese germen empresarial, ¿no?, tan malagueño que va en nuestro ADN y que nosotros también nos queremos hacer eco, por supuesto, de todas esas cosas buenas que les pasan, como es el caso de nuestro siguiente invitado. Se lo presento, él es Toni Morales, es de Écate Producciones, y bueno, un proyecto que ya tiene un bagaje. Me estaba precisamente contando un poco todos los avatares, ¿no?, de su vida laboral, pero que ya es una realidad desde noviembre de este pasado año y ya con mucho trabajo, ¿no, Toni? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, no, imagino que contento, porque yo por lo que estoy viendo ya tenéis bastantes encargos y la gente muy satisfecha, que es lo importante, ¿no? Sí, bueno, todos los clientes que estamos consiguiendo, que tenemos, luego sale todo muy satisfecho con el trabajo que les entregamos. Bueno, vamos a recapitular, vamos a ver, vale. Estáis en el Polo Digital, eso ¿no? Allí lleváis un tiempo ya. Cuéntanos un poco cómo se forma la empresa, cuéntanos la historia así de forma resumida. Bueno, la empresa la formamos mi compañero Juan y yo. Decidimos justo previo antes de la pandemia que queríamos montar una productora aquí con sede en Málaga, y empezamos a ver espacios, ver tipos de ayuda, y uno de ellos lo que nos ofrecía el Polo Digital, una especie como de coworking, y allí hicimos un curso intensivo de preparación para apertura de la productora, y a raíz de ahí pues montamos ya la empresa, lo que es en noviembre del pasado año, y desde entonces pues estamos ahí ya al frente del cañón. Estáis los dos, pero tenéis un equipo más de gente o colaboradores, sí. ¿Cómo funciona? Bueno, estamos viendo ya las imágenes, si quieres comentar algo sobre las imágenes. Vale. Sí, es el espacio del coworking. Bueno, hay mucha gente en el Polo, ¿no? Sí, hay mucha gente, lo que pasa es que hoy ya, siendo verano, ya la gente va... Un poquito menos, ¿no? Va cayendo, pero sí. Parece que no hay nadie ahí en las imágenes que estamos viendo, pero
Eso suele estar lleno. Sí. Nosotros hacemos todo tipo de producciones. Producimos desde... Bueno, yo vengo del mundo del cortometraje, todo tipo de ficción. También ahora estamos haciendo un documental, pequeño cortodocumental, y hemos hecho varios videoclips, hemos hecho varios vídeos educativos, institucionales, corporativos, y ahí estamos. También spot publicitario, que nos ha encargado en los últimos meses también, nos ha encargado varios spots, y ahora le estamos dando también fuerte al streaming. Claro. Es una Oye, vía. ¿qué supone para vosotros el poder contar con este espacio allí en el Polo Digital? Porque, no sé, entiendo que esto es algo que os cede el ayuntamiento, ¿no? Porque esto es municipal. Me imagino que esto, bueno, pues, sin duda a nivel de gastos, ¿no? Es un alivio, ¿no? El poder es un contar. lujo. Nos dan, bueno, tienen una pequeña tasa, pero nos dan el espacio, nos dan el mantenimiento, tenemos acceso a internet, a todo el equipamiento del Polo Digital, a los ordenadores, y estar allí es un lujo para nosotros. Que no... Esto es una vez que os constituís como empresa, que es lo que me has contado, que es en noviembre del año pasado, además Eso en es. plena pandemia, ¿no? Ahora Pandemia. ahora me contarás cómo disteis el paso, porque la verdad que os veo que sois muy valientes, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque Demasiado. ya se convierta en una empresa, digamos así, podéis seguir disponiendo de este espacio, ¿no? Sin problema. Sí, en el ¿no? Polo tenemos contrato para 3 años. Ah, muy O sea bien. que desde enero más o menos, pues tenemos 3 años para estar allí. Bueno, y cuéntame, ¿cómo disteis el paso? De decir, vamos a constituirnos como empresa en plena pandemia. Sí, bueno, esto fue previo a la pandemia. Terminamos un trabajo previo a la pandemia y yo conocí a Juan en una productora, trabajaba aquí con una productora, y los dos pues decidimos de juntarnos y emprender. Emprender porque tenemos un concepto, tenemos una meta, no para corto ni a medio plazo, sino para largo plazo, y es generar contenidos de género fantástico y terror, que es mi especialidad en el mundo de los cortometrajes. Pero eso es un paso muy a medio, largo plazo, y ahora actualmente lo que estamos es especializado, o nos estamos especializando, como ahora por ejemplo en el caso del streaming, en hacer todo tipo de contenidos. Hace poquito habéis estado con el tema de la pasarela Málaga-Larios, ¿no? Eso es. Estuvimos ahí, ¿Cómo llevamos... ha sido la experiencia? Fue muy buena, fue muy buena. Se nos pasó los 2 días volando, y ahí llevamos lo que es el streaming, llevamos a cabo el streaming y rodamos también el making of del backstage, lo que es la preparación de por dentro, de cómo se cuece lo que es un desfile. Si te parece, vamos a ver alguna de vuestras producciones y luego me cuentas, tú me explicas lo que es, ¿vale? Vale, Venga, genial. adelante. Ese punto final del terror, ¿no? Ese es mi segundo cortometraje Hada. Es uno de los más premiados que tengo en mi carrera y tenía que ser el punto final. Bueno, cuéntame, porque ahora veremos además un tráiler del corto este tan premiado, ¿no? Que te han dado, el de Abracitos, ¿no? Sí, Abracitos. Abracitos. ese es Ahora lo Abracitos. veremos, pero antes vamos a pedir a los compañeros, porque tenemos por ahí más imágenes, porque sé que hay también una serie que os han encargado, ¿no? De tema de empresas de alquiler turístico, ¿no? Que os han encargado también una serie de vídeos, ¿no? Sí, de localidades de Málaga, ¿no? Un proyecto muy Rustical bonito, Travel. ¿no? Rustical Travel es una empresa de ¿Cómo Madrid. llegó este contrato? Cuéntanos un poco. Bueno, pues nos escribió por la página web, a través de nuestra página web, y le gustó el feedback que tuvimos. ¿Pero conocíais a alguien? O No, no conocíamos nada. a nadie. O sea, fue una cosa que los vieron y les gustó, ¿no?
Qué Fue bien, ¿no? amor a primera vista. Sí, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, estas creo No, que son esto en concreto es el vídeo promocional de Benaoján, ¿no? Benaoján, Benaoján. que lo rodamos junto a Enrique García, que es director aquí muy consagrado aquí en Málaga. Y nosotros llevamos lo que llevamos lo que es la producción aquí en... O sea, que eso es del propio ayuntamiento, digámoslo así, Este en concreto es del ayuntamiento, que hicimos junto con Enrique. Luego que es Gaucín con Rustical Travel, es otro vídeo que hicimos a final de mayo. Sí, pero bueno, muy que está, junto uno sí, pero alrededor que de está otro. muy bien, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, aunque nosotros hablábamos del tema de, bueno, de la pandemia y tal, pero que sí es cierto que hay serios, o sea, hay varios, perdón, sectores, que esto es como todo en la vida, ¿no? Pues igual que hay sectores que se han visto más perjudicados, hay otros que se han fortalecido, y el tema audiovisual, pues yo creo que es algo que ha podido salir fortalecido, ¿no? De esta crisis sanitaria, ¿no? Nos está costando al principio, yo pienso que en todos los sitios donde cuando comienza cuesta trabajo, pero sí nos está saliendo mucho trabajo, bueno, mucho. Está saliendo trabajo y estamos por lo menos haciendo ruido y que se nos dé a conocer como Hécate Producciones. ¿Vemos el tráiler de Abracitos? Vale. Venga. Dime, papá. Bien. Nada, ahora me pondré a ver una peli. Durmiendo. Hay una señora detrás de ti. Bueno, y tú por este corto has recibido un premio además muy importante, ¿no? Sí, este corto nos llevamos ya varios, llevamos ya casi la veintena de Ah, premios. mira, qué bien, qué bien. ¿Y cómo ha está. sido esa experiencia también? Vaya, de... Bueno, yo llevo en el mundo del cortometraje, en el género de terror, yo solo hago terror de momento, desde 2014. Yo siempre he querido ser director de cine de terror. Y este es mi cuarto trabajo y está siendo lo que con todo lo que conlleva la pandemia, que Claro. los festivales, todo es online o híbrido, está consiguiendo muchísimas selecciones importantes y también está Qué bien. ganando muchos premios. Entonces la pregunta es ¿para cuándo el largo? Estamos trabajando en ello. Es complicado, estamos en ello. ¿no? No es que sea complicado, bueno, sí, todo es complicado en la vida, pero es la confianza, creo que la tengo, simplemente es buscar ese punto, esa idea que tú digas, wow, quiero ver esto. Estamos adaptando lo que es mi segundo cortometraje, Ada, ese momento final del reel que hemos visto, eso es lo que estamos adaptando ahora al largometraje. Bueno, y mientras hay que seguir haciendo cositas, ¿no? Efectivamente. Para poder seguir ganando algo de dinero que os permita hacer Eso es. vuestro sueño. Vemos ahora sí el VTR Rustical Travel de esa empresa de alquileres turísticos. Vamos a ver. Eso es.
Oye, pues a mí me ha encantado, Toni, vuestro trabajo y... ¿Te han entrado ganas de ir a Gaucín? Sí, ya Sí, lo ¿no? conozco, ya lo conozco. Vale. Lo que no me ha dado ganas de ir a la casa esa de abracitos, esa no me ha dado mucha No, gana. eso, esa casa no existe, eso era un plató. Ah, vale, Pero vale, bueno, eso no, porque ya a mí me da mucho miedo. sí, ¿no? Pues de verdad enhorabuena por vuestro trabajo, por conseguir lo que Muchas estáis gracias. consiguiendo. Queremos poner en valor, como decíamos aquí, también ese emprendimiento, ¿no? Esas ganas de crear y sobre todo, bueno, pues tener la valentía, como hemos dicho, de dar el paso, ¿no? De formar una empresa y que os sigan saliendo trabajos para que podáis A ver. realizar vuestro sueño, ¿no? Sí, sí, a ver. Tanto Juan como tú. Claro. Pues muchísimas gracias. de A ti verdad. por invitarme. Bueno, pues después de hablar con los amigos de EKT Producciones, que están ubicados en el Polo Digital, y ya habéis visto pues, todos los trabajos que hacen esta productora de ADN malagueño. Recordamos que es muy importante eso, apoyar a las empresas de nuestra tierra. Os vamos a recordar que los cursos de verano de la UMA ya han comenzado. Y comenzaban en Vélez Málaga, actualmente están en Ronda, pero os queremos recordar que en Málaga capital van a estar del 13 al 16 de julio con temáticas tan diferentes como el futuro de la sanidad, el paciente, otras pandemias del siglo XXI o la protección de datos. Al mismo tiempo que se están produciendo estos cursos de verano de la UMA, que hay que recordar que están en formato presencial y también en modelo virtual, y también que están de aniversario, porque cumplen 25 años, también se están celebrando los cursos de verano de la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, también con temáticas pues como la inteligencia de negocio, el Big Data, las nuevas tecnologías para la educación infantil. Estos cursos se celebran ahora y después van a retomar del 6 al 10 de septiembre con otros temas, como por ejemplo políticas estructurales en el contexto de Estado social de las autonomías, terrorismo, radicalización y crimen organizado, entre otras temáticas. Pues ya estamos de vuelta y en la recta final del programa saludamos a Juan Iturri, presidente de CESUR, Empresarios del Sur de España. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás tú? Que sé que estás recién vacunado. Estupendamente, muy bien. Me alegro, me Hasta alegro. ahora sin Me alegro, bueno, defecto. que no sea nada, es necesario y todos tenemos que vacunarnos. Bueno, sé que hace muy poquito habéis entregado los premios empresariales del sur de España, que se reconoce a nivel nacional el buen trabajo, innovación y compromiso social de los empresarios, tanto andaluces como extremeños. Imagino que una jornada importante, ¿no?, para vosotros. Fue una jornada muy bonita porque es reconocer la labor que hacen destacados empresarios y intentamos sacar eso como ejemplo, ¿no? Ejemplo de las grandes empresas que hay en nuestra tierra, ¿no? En Andalucía y en Extremadura, ¿no? Y la verdad que fue fantástico, porque ver empresas como City Sea, ¿no? Que es una empresa en Sevilla, pero que tiene vehículos turísticos, autobuses turísticos por todo el mundo, o en 100 ciudades del mundo, ¿no? O empresas como el Grupo CL, en Jerez de los Caballeros, en Badajoz, con 3.500 personas por todo el mundo también, ¿no? O los 100 montaditos en Santa María Capital. O sea, yo creo que son ejemplos fantásticos de grandes empresas que hay en esta tierra, ¿no? Y que deben ser ejemplos para todo el mundo y para que los jóvenes se animen a emprender. Estamos viendo ya imágenes de esa jornada, de esa edición donde se entregaron los galardones. Es la segunda, ¿no?, edición, ¿no? Es la segunda, sí. Sí. El año pasado fue en Madrid. Hay una tradición de hacer un año en Madrid y otro año en Andalucía. Sí. El año pasado fue también un gran año, también con muy buenos premiados, ¿no? Hay que decir también que han estado, bueno, pues además del jurado, ¿no?, que está compuesto por 25 personalidades muy destacadas del ámbito social y económico, pues también han tomado parte personas muy, muy importantes, ¿no?, en esta cita, ¿no? Bueno, tuvimos un premio como embajador no económico al expresidente de gobierno, a Felipe González, como andaluz universal, ¿no? Sí. Como persona que destaca
por haber mantenido sus raíces en esta tierra, por haber mantenido su cariño a esta tierra, pero por haberse desarrollado fuera de esta tierra y haber llevado esa cultura por todo el mundo, ¿no? Supongo, Juan, que dentro de bueno, la alegría, ¿no?, que se puede tener por recibir estos galardones, la pandemia ha estado presente de alguna manera porque ha marcado, ¿no?, la vida, la economía, la sociedad en este último año, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho fue una temática, ¿no?, de cómo las diferentes empresas se han adaptado. Empresas como turísticas, como comentábamos de City Side Sea, que de repente todos sus cruces turísticos en todos los países donde opera, pues en el transcurso de 20 días, como decía, lo que construyó en 20 años, pues en 20 días están todos parados, ¿no? O el ejemplo del grupo Más, de supermercados Más, de cómo se plantea, dice, pues hay que ayudar, y hay que llevar ayudas a los más desfavorecidos, hay que asegurarse de que en ninguna casa falte la bolsa del supermercado, y cómo se ayuda, cómo se consigue estar en estos momentos de pandemia por la gente más desfavorecida, con lo que peor lo han pasado, ¿no? Yo creo que se ha hablado poco de la solidaridad de las empresas. Bueno, en este caso hablas de una cadena de supermercados, pero han sido muchas las empresas que cuando no había mascarillas, cuando no había guantes, cuando no había... Ellos han puesto, ¿no?, de su dinero para traer, ¿no?, estos materiales que eran imprescindibles, ¿no? Sobre todo me estoy remontando un poco cuando empezó la pandemia, ¿no? Ha habido muchísimo, muchísimo. Y yo creo que casi todas las empresas que yo conozco, Marta, han ayudado en la medida de sus posibilidades. Bueno, yo creo que todo el mundo se volcó, ¿no? O sea, creo que las empresas son reflejo de la sociedad que tenemos, y yo creo que hubo un movimiento de solidaridad de todos, y cada uno aportar y aportar lo que podía, ¿no? Y creo que esto ha sacado lo mejor de nosotros, ¿no? El decir, de esto salimos todos juntos, salimos todos apoyando, tenemos que ayudar entre todos, tenemos que ser solidarios entre todos, ¿no? Y tenemos que tener ese sentido de comunidad que a veces nos falta tanto en Andalucía y en Extremadura. Hablábamos antes de cómo la pandemia pues, ha hecho que algunos sectores productivos bueno, lo han sufrido todos, tanto ciudadanos, empresas, familias. Esa es la realidad, por supuesto, porque ha sido una gran crisis sanitaria que luego pues, ha desembocado en una crisis económica y social, eso sin duda. Pero sí es cierto que ha habido algunos sectores productivos que han sufrido más que otros, ¿no? Esa es la realidad también, ¿no? No sé vosotros desde CESUR qué radiografía hacéis de esto que ha pasado. Digo ha pasado porque ha pasado lo peor, que no podemos olvidar que seguimos todavía conviviendo con el virus. Totalmente, ha pasado todo lo peor, pero queda mucho. Y hay sectores que todavía están muy tocados, ¿no? Y que les costará, ¿no? Todavía recuperar los niveles previos a la pandemia costará mucho, ¿no? Cuando la gente habla de si es una recuperación en V o en U o más alargada, yo creo que las medias son muy peligrosas, Marta, porque las medias te dice, claro, una media, pero claro, si uno tiene 10 y otro tiene 0, la media es 5. Pero claro, hay gente que lo está pasando muy mal. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a esa gente hay que ayudarla, ¿no? Y hay que, entre todos, tenemos que hacer ese cordón de solidaridad para todos esos sectores que han caído radicalmente, ¿no? Y que todavía les queda un trecho para recuperarse, ¿no? Aún así, también creemos desde CESUR que no podemos volver al mundo anterior. O sea, que el mundo ha cambiado. En este año y medio el mundo ha cambiado totalmente, ¿no? Y se han abierto nuevas oportunidades, y tenemos también que enfocarlo eso, pensando en cómo volvemos o cómo aprovechamos esto para crecer, ¿no? Para buscar nuevas oportunidades, para apoyarnos en este nuevo mundo y crear nuevas oportunidades de empleo y de empresa. Bueno, mientras charlamos, es que aprovechamos porque nos damos desde aquí las gracias a Fátima, que ha sido muy amable de enviarnos este material, y bueno, seguimos viendo momentos de estos premios empresariales del sur de España, pues, que les recordamos, pues han sido los galardonados Grupo Industrial CL, Enrique Ibarra, Grupo Restalia, Grupo Más, y el propio Felipe González, como tú decías, como embajador de Andalucía. Mientras seguimos charlando, sí me gustaría preguntarte, Juan, no sé cómo has visto tú
en la respuesta de las diferentes administraciones con las empresas, porque bueno, el primer paso que dio en este caso el Gobierno de España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, fue la puesta en marcha de los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, para proteger, ¿no?, a los trabajadores, lógico, ¿no? Pero no sé muy bien, en cuanto a las empresas, no sé cómo lo habéis vivido eso vosotros desde CESUR. Mira, yo creo que somos un poco cainitas a veces en España, somos demasiado críticos con nosotros mismos, ¿no? Si nos miramos de un punto de vista comparativo, pues puede haber algunos países que lo han hecho un poco mejor y desde luego hay muchos países que lo han hecho mucho peor que nosotros. O sea, yo creo que no podemos ser demasiado críticos con nosotros. Creo que se ha hecho de buena fe lo que se ha podido ante un enemigo que era muy desconocido, que todavía, o sea, si tiene una característica este virus, es que cambia. Y cuando queremos saber algo, pues de repente él muta y actúa de otra manera. O sea, era enormemente difícil, ¿no? Y creo que en general, yo creo que tenemos un notable alto en España, en general, de cómo se ha enfocado esto. ¿Se han visto nuestras carencias? Pues probablemente sí, ¿no? Probablemente la coordinación entre administraciones ha dejado de desear, ¿no? Creo que es una carencia que hemos notado con el virus, pero notamos en general los empresarios en todo nuestro día a día, ¿no? Sí. Creo que necesitamos mucha mayor coordinación entre las diferentes administraciones para no tener una normativa diferente en cada sitio, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada comunidad. Yo creo que eso ha sido un poco, tal vez un poco de desorden, ¿no? Pero en general creo que si lo miramos comparativamente con otros países, no estamos peor que ningún país. Hay que decir que CESUR es una asociación sin ánimo de lucro, que es privada, independiente y que está integrada por empresarios y directivos, y que hay, bueno, pues muchísimas empresas de referencia, ¿no?, en el marco del sur de España, ¿no? Sí, somos una asociación que intenta, que estamos comprometidos con el sur de España, con Andalucía y con Extremadura, y que también tenemos un toque de rebeldía. O sea, tenemos un toque el sur de España no debe ser necesariamente siempre estar a la cola en España, ¿no? No debe ser una zona subvencionada, no debe ser una zona con falta de crecimiento. No podemos tener un desempleo crónico tan alto, no podemos tener una desigualdad tan alta, y estamos convencidos que eso se consigue con más empresas, ¿no? Fomentando el espíritu emprendedor, ¿no? Al fin y al cabo, CESUR es como un ejercicio de responsabilidad social corporativa. ¿Cómo transmitimos las empresas lo que hacemos? ¿Cómo transmitimos la voluntad de crear empresas, ¿no? Porque en Andalucía hay muy buenas empresas, hay empresas fantásticas, pero hay pocas y a veces son pequeñas. A veces no se animan a crecer, ¿no? Yeah. Y desde CESUR lo que queremos es crear ese entorno, esa colectividad de empresas, y animar a los chavales, animar a los más jóvenes a crecer y a fundar empresas. Hablábamos al inicio de este programa sobre la importancia de diversificar la producción y no depender tanto del turismo. También aprovechar las nuevas herramientas digitales y el talento, ¿no? El talento también que hay mucho, ¿eh? Hay mucho en Andalucía. Hay muchísimo, y por desgracia, o sea, una de las mayores tragedias que estamos viendo últimamente es que el talento a veces tiene que salir fuera. O sea, que Andalucía, que ha sido una tierra que en unos años, hace muchos años, tuvo que emigrar fuera, ahora volvemos a emigrar fuera, pero ahora los que emigran básicamente, o muchos de ellos, es gente formada, hay gente con talento, hay gente con preparación, y necesitamos que esa gente se quede aquí. Necesitamos invertir en tecnología, invertir en científicos, invertir en gente que innove, que haga cosas nuevas. Y esa gente además que se anime a emprender, que se anime a crear empresas, que no solamente quiera buscar un puesto de trabajo, que está bien, o ser funcionario, que también está bien, pero que además haya un porcentaje que se decida a arriesgarse y que se decida a invertir en la creación de empresas. Porque talento tenemos, pero también tenemos mucho talento desaprovechado y tenemos demasiada gente todavía en desempleo y demasiada gente que no encuentra esa oportunidad. Pues con ese mensaje tan positivo nosotros nos despedimos. Juan Iturri, presidente de CESUR, Empresarios del Sur de España, enhorabuena por esa gala, por esos galardones, y espero que podamos charlar pronto. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo, Marta. Pues hasta aquí llegamos hoy en Código 84. Recuerden que el próximo martes volvemos y nos ven ustedes en directo, y si no, bueno, pues darles las gracias también por seguirnos en las diferentes reposiciones que les ofrece esta casa. Hasta luego.